Perdónenme. Ya, entonces tenemos el significado, el sistema de código lingüístico de una palabra. El sentido es que la palabra siempre le otorga un sentido a la oración o al párrafo, ¿ya? Las claves textuales, que son las pistas que te entrega el texto, que es lo que hemos conversado. Cuando hablamos de las claves textuales, marcas textuales, porque son sinónimos, allí en el texto me aparecen, ¿no es cierto?, de forma explícita e implícita, en la cual yo debo de descubrirlas para poder, ¿no es cierto?, darle esa comprensión, esa interpretación necesaria, darle ese sentido que necesita el párrafo. Cuando habla de la etimología, habla desde el nacimiento, desde el origen de la palabra. Y ustedes dirán, profesora, ¿y qué carajo es morfema? ¿Qué carajo es lexema? Es lo que yo les comentaba. Como la palabra, ¿no es cierto?, distopía. ¿Ah? Dis está prohibido. Prohíbe la utopía. Prohíbe, ¿no es cierto?, el aspecto, la parte positiva de esta palabra, que es la creación, que es, ¿no es cierto?, lo maravilloso. Es todo lo contrario. Y esa pequeña sufijo, en este caso, es el dis, genera todo un cambio en la raíz, que es topía, que es lugar, le genera todo un cambio. Y eso también me ayuda a mí poder, ¿no es cierto?, darle otra mirada a vocabulario contextual. Espero poder hacerles un listado para mandárselo o se los pego ahí en el Classroom. Cuando tengamos que funcionar con el Classroom, se los pego para que ustedes puedan acceder. Obviamente que no se lo van a aprender, si ni yo me lo he aprendido nunca jamás en la vida, pero una miradita, ¿no es cierto?, no haría nada mal. Después tenemos, ¿no es cierto?, el diccionario mental, dominio léxico que posee la persona. Ese dominio léxico quiere decir que, ¿no es cierto?, el manejo de vocabulario. La polisemia, y acá vienen estas palabritas que uno a veces, ¿no es cierto?, no las conoce o no las recuerda, porque eso siempre se ve cuando ustedes son pequeños, sexto básico, quinto básico. La polisemia, que habla, ¿no es cierto?, de la pluralidad de significados que puede tener una palabra. Como banco, tiene muchas, ¿no es cierto?, significados. La sinonimia, que tiene que ver netamente, ¿no es cierto?, con que tenga el mismo significado, pero con otra palabra, ¿ya? Tiene una misma o parecida significancia que otro. Los sinónimos. Están los sinónimos y luego están los antónimos, que son los en contrario. La hiperonimia, la relación entre dos palabras en que cada una de ellas abarca el significado de la otra. La hiponimia, relación inversa de la hiperonimia, que es una palabra, es contenida en el significado de la otra, está contenida dentro de la otra palabra, ¿ya? Esto lo vamos a ver en un ejemplo. La paronimia, relación entre palabras que poseen significados diferentes, pero sus significantes son parecidos. O sea, palabras que poseen significados diferentes, pero sus significantes, el objeto, son muy parecidos, ¿ya? Ahí vamos a buscar algunos ejemplos para que los puedan reconocer. Por mientras, anótenlo. Por ahí, o en alguna parte de su cuaderno, hiperonimia, hiponimia y paronimia. Alguien entró. Entonces, vamos acá. ¿Qué es el significado? De ahí vamos, ¿cierto?, en el desglose. El significado de una palabra corresponde al poder designativo que se le asigna la propia lengua. Eso es fácil, lo que usted ve en la RAE. Así de simple, chiquillo, no hay mayor que eso. Lo que usted ve en la RAE es el significado. O sea, toda palabra es un signo lingüístico construido a través de un significante, a través de palabras y sonidos que dan a conocer un contenido. Tenemos una papa, que está, ¿no es cierto?, que es el objeto en sí, que usted cuando vaya al diccionario va a saber, ¿no es cierto?, si busca ese significado, papa, planta, bla, 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 con tallo, etcétera, etcétera. Y todo la colectividad, en este caso, todo este grupo de personas que está ahora detrás de la pantalla, sabe lo que es papa, porque inmediatamente se le viene, ¿no es cierto?, esa imagen, ese concepto, ese objeto que tenemos claro que es papa. Hay un solo significado. Entonces, hay una relación entre significante y significado que lo permite que los hablantes de una lengua comprendan. Es lo que una vez les dije. Cuando hablamos de mesa, si yo cierro los ojos y si todos cerramos los ojos, inmediatamente se nos viene un rectángulo con patas, ¿cierto? Obviamente que a lo mejor según la mesa que usted tenga en su casa o según la mesa por la experiencia.
Mesa chica, mesa grande, mesa gótica, etc. Pero todos estamos claros que es una mesa porque un mismo grupo, ¿no es cierto?, de personas con una misma lengua van a comprender, van a entender. No así, no sé si a usted le ha pasado cuando vienen los extranjeros, ya, y en TikTok hay muchos videos que dicen, y hay uno de una mexicana, que cuando llegó acá a Chile, el taxista le dijo, oh, nos vamos a demorar porque hay taco. No sé si ustedes lo escucharon. Y ella cuando llega al hotel, le habla al conserje y le dice, oiga, ¿sabe qué? Quiero ir a comprar taco, dice. Porque el taxista venía hablando de que había que había taco en ese momento. Entonces ella se imaginaba así como la fiesta del taco, que ella viene de México, taco, alimento, entonces la fiesta del taco. Y ella le dijo, ¿qué taco? El taxista le dijo, sí, cuando se aglomeran muchos vehículos y bla, bla, y la chica quedó así como flop. Entonces, obviamente, ella tiene, con su grupo, ¿no es cierto?, en este caso su comunidad mexicana, tienen otro significado para esa palabra, taco. Nosotros tenemos otro significado para esa palabra, taco. Aglomeración de vehículos, ¿no es cierto? Y ellos taco, alimentación. Eso es lo que trata de decir aquí. Hay una asociación entre significado, cuando cerramos los ojitos, todos pensamos lo mismo, todos sabemos que es una mesa, todos sabemos que es un taco, todos sabemos que es una palta, por lo menos aquí en Chile. ¿Ya? ¿Qué es el sentido? El contexto donde se ofrece la palabra, ¿ya?, me permite a mí inferir en qué sentido se emplea y qué aporta para la tonalidad del texto. Y aquí es muy importante, anoten allí en su cuadernito donde estoy escribiendo, el matiz. El matiz de la palabra puede ser positivo o el matiz de la palabra puede ser negativa. ¿Ya? Encontramos significados denotativos, connotativos de los vocablos que están predestinados en el sistema de lengua, ya se han registrado en los diccionarios o no. Cuando hablamos de denotativo, ¿ustedes se acuerdan qué es lo que era denotativo connotativo, cierto? ¿Se acuerdan? Aló, aló. 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 ¿Están? ¿Qué hay que hacer? ¿Se acuerdan qué es lo que era denotativo connotativo? No. Uy, pero ¿por qué no? Lo he hablado como 500 veces, ya. Denotación. La denotación, recuérdenlo, anótenlo por ahí, la denotación está sujeto a lo que nos dice la RAE. Así como papa, ¿ah?, nos mandó, ¿no es cierto?, en este caso un significado, ya, eso es totalmente denotativo, que es un lenguaje objetivo. Inmediatamente, cuando hablamos del lenguaje objetivo, usted en su mente se va a traer textos informativos, textos expositivos, textos argumentativos. Que obviamente puede haber un poco de lenguaje denotativo, pero así, breve. No así en la literatura. En la literatura está bañado de un lenguaje connotativo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que desea es encantar al autor, o sea, al autor, al receptor. Es el gusto estético. Ahí tiene la libertad de escribir como él quiera. Entonces, cuando hablamos de matices, que eso es lo importante, el matiz de una palabra tiene directa relación con los elementos que la acompañan. ¿Y a qué se refiere con los elementos que la acompañan? Usted se va a fijar desde el inicio del párrafo hasta el final. El adjetivo, el adverbio, el sustantivo, ¿no es cierto? Todo lo que está dentro de este contexto donde se encuentra insertado la palabra. O sea, si me está hablando que hay alguien, ¿no es cierto?, que se empeña en golpear a otra persona, en saquear, en ofender, obviamente que la palabra está dentro de un contexto negativo. Por lo tanto, va a tener otro significado, aunque usted lo haya estudiado y haya sido, ¿no es cierto?, extraído con una definición positiva. Y aquí, positivo. Una palabra posee, ya sea por significado o por contexto, un matiz positivo, negativo, ya sea por su contexto, un matiz negativo.
Cuando es neutro, una palabra posee, ¿no es cierto?, sea por significado o por contexto, un matiz neutro, cuando no se presenta ni de forma negativa ni de forma positiva. Totalmente neutro, no hay, ¿no es cierto?, un extremo dentro del párrafo, intenso. Y allí cuando es intenso, tiende a connotar un matiz de expresión más fuerte que el significado, una expresión más fuerte. O sea, esa palabra es tan fuerte que el contexto, ¿no es cierto?, de por sí no tiene mayor valor que esa palabra. Esa palabra, si usted la saca, se pierde la intensidad del contexto. ¿Ya? Una palabra posee, atenuativo, una palabra posee ya sea por significado o por contexto, un matiz atenuativo, cuando se tiende a connotar un matiz de expresión más suave del significado. Voy a recibir a alguien. Ya. Atenuar, suave, sutil. ¿Ya? Y dice, tiende a connotar. Recuerde que estamos hablando de un lenguaje connotativo, un lenguaje interpretativo, un lenguaje literario. Fácil, lenguaje connotativo, un lenguaje literario. ¿Ya? Un matiz de expresión más suave del significante. Más suave, sutil. Hay que siempre considerar el contexto, sí. Siempre tenemos que considerar el contexto. ¿Qué matiz podemos advertir en ambas situaciones? Damos el siguiente ejemplo. Quedó impresionado al ver las consecuencias de aquel devastador incendio. Quedó impresionado al ver las abundantes ganancias que su empresa había alcanzado en un mes. ¿Qué matiz vemos aquí? ¿Qué matiz vemos aquí, chiquillos? ¿Dónde está? El primero, matiz intensivo, ¿no? ¿Intensivo? ¿Será intensivo? Sí, porque expresa más fuerte el significado, ¿o no? ¿Cuál era la...? Tenemos el matiz negativo, el matiz positivo, el matiz neutro, el matiz atenuante, o sea, aquí estamos. ¿Era atenuante o no? Intensivo y Intensivo, atenuativo. atenuativo. Anótenlo en su cuadernito por ahí para que lo tengan claro. Recuerden, la palabra, es la misma palabra, impresionar, mismo verbo, impresionado, ahí está conjugado. Pero aquí pasó algo que no es muy bueno, y aquí pasó algo que es bastante bueno. Sería un matiz neutro, ¿no? No, Sería un ¿Pregunta de los dos o está preguntando por separado? no, pues mi amor, junto. El último, ¿cómo se llama? Atenuativo, una cuestión así. Ya, vamos a ver aquí. Niños, lo que acabamos de ver aquí, cuando hablo de quedó impresionado al ver las consecuencias de aquel devastador incendio, es totalmente negativo, pues. O es algo sutil, o sea, es como, no importa, es un pequeño incendio nomás, pues, ¿ah? Es algo totalmente negativo, porque más encima, recuerden, tienen que visualizar las palabras que acompañan a la palabra clave guía. Devastador, devastador. O sea, ni siquiera un pequeño incendio. O sea, realmente quedó desolado, ¿no es cierto?, después de esta violencia, o sea, con este violento fuego que hubo allí. Y después se quedó impresionado de las abundantes ganancias, totalmente positivo. Abundantes, ¿ah? Exorbitantes. ¿Se dan cuenta que ahí tenemos ya un sinónimo de lo que estamos haciendo? Entonces, examinemos el significado que da la RAE respecto a esta palabra. Como ver el ánimo ondante. Impresionado. ¿Se fijan ahí? La palabra que está al medio, el nombre que acabamos de ver. Impresionado. Dice así. Fascinado, deslumbrado. Ay, me escucho como doble. ¿Alguien tiene un micrófono abierto?
¿cierto? Allá, ahora sí. Ya. Entonces tenemos la palabra impresionado, ¿cierto? Fascinado, deslumbrado, maravillado. Inmediatamente lo que me entrega es un matiz positivo. Por lo tanto, aquí, en la segunda ejemplo que está a mano derecha, ¿es todavía un matiz neutro, Alondra? ¿Tiene un matiz neutro? No, es positivo. Por eso le preguntaba si preguntaba por recuadro los dos juntos Ah, o por separado, perfecto. ¿qué matiz tenían? Perdón, Alondra. Sí, totalmente positivo. Entonces tiene un matiz positivo. Y de allí, impresionado, desconcertado, turbado, desorientado, tiene un matiz negativo, ¿no es cierto?, que se asocia a nuestro primer ejemplo. Impresionado al ver las consecuencias, devastado, desorientado, desconcertado de ver esa tremenda situación que ocurrió, totalmente un matiz negativo. Y cuando, ¿no es cierto?, nos lleva a un matiz neutro, extrañado, imagínense esa palabra, extrañado, que no tiene, ¿no es cierto?, que no tiene como una información que se destaca dentro de del párrafo donde está inserta la palabra, asombrado, sorprendido, que no tiene ningún sentido cuando uno dice maravillado. Es mucho más que sorprendido, maravillado, quedó anodadado, quedó fascinado, quedó babeando. En simples palabras, como ustedes las puedan, para que ustedes puedan comprender, quedó babeando. Maravillado, fascinado, babeando. ¿Ah? Cuando hablamos de sorprendido, extrañado, asombrado, no tiene, ¿no es cierto?, no llega a este extremo de poder, ¿no es cierto?, quedar casi con los ojos desorbitados, saliéndose de nuestros agujeros, ¿ya? Un matiz neutro. Entonces aquí quedó desconcertado, totalmente. Mire, y esta palabra también la pueden atesorar, vayan anotándolo dentro de un cuadernito, impresionado, desconcertado, dentro de un matiz totalmente negativo, impresionado, maravillado, dentro de un matiz positivo. En ambos casos el contexto fue determinante. ¿Cuándo habla de contexto? Cuando me habla de lo que está alrededor de la palabra. Es determinante para que usted le entregue el sentido a esa oración. Negativo, positivo. Por lo cual, término, en este caso, ¿por cuál término reemplazarías la palabra impresionado en cada caso? Chiquillos, ¿con cuál término ustedes reemplazarían la palabra impresionado en cada caso? En el caso 1, negativo, en el caso 2, positivo. Asombrado. Asombrado. ¿Y asombrado a dónde? Porque estábamos viendo, ¿se acuerda que estábamos viendo este de aquí? ¿Qué decía que el asombrado? Es neutro. Exacto. Entonces no me sirve para insertarlo o cambiarlo, mejor dicho, a impresionado, porque el contexto me está pidiendo otra palabra. No me está pidiendo una palabra que sea neutra, que sea simple. Me está pidiendo una palabra, ¿no es cierto?, que yo haya quedado anodadada, Alondra, que yo haya quedado fascinada, que me quedé perpleja. Algo un poco... Profe, Dígame. impactado, Impactado, sí, y no está dentro de los sinónimos, si se dio cuenta no estaba ahí. Impactado, quedó impactado, impactado. Yo creo que impactado nos quedaría aquí en matiz negativo, ¿no? Impactado de ver esta desolación, de esta devastación, más que en el lado impresionado. O sea, más que en el lado ahí cuando tiene las ganancias. Yo ahí colocaría como el sinónimo fascinado. Quedó fascinado. también puede ser como deslumbrado. También deslumbrado. Quedó deslumbrado al ver que, oye, ¿qué no queda deslumbrado cuando el baúl de tu ganancia ya se está desbordando? Todo el mundo. Es que no es algo como menos importante. Muy bien. Ya. ¿Quién me habla? Oye, ¿a qué hora termina esta clase, chiquillos? Que yo estoy métele hablando.
Jueves, ¿no? No, día lunes. Estamos a punto de terminar. Dios mío, oh my God. Ya, entonces, antes de terminar, chiquillos, nos quedamos con lo último, que es lo que vamos a analizar, ejercicios con justificación, que es la nueva moda. Bueno, hace rato que viene de la nueva moda, como de 2007, 2008, por ahí. Esto de justificar las palabras, ¿no es cierto?, que están sujetas a un sinónimo de la palabra guía, ¿ya? Y allí, el texto, ¿no es cierto?, estimula la comprensión utilizando las habilidades implicadas a este texto. Recuerde, analizar e interpretar. Verifico la palabra, terroríficos, la palabra seleccionada, ¿no es cierto? Pregunta por el sentido del término que adoptan el emisor. ¿Cuál es la intención que tiene el emisor con esta palabra? Y ustedes inmediatamente, ¿no es cierto?, acuden a la justificación, como dice allí, opciones con propuestas de palabras que podrían sustituir la palabra original, manteniendo el sentido, manteniendo, ¿no es cierto?, el mismo significado. Incluye la explicación que permitiría justificar dicha sustitución, y la explicación ilumina el significado de la palabra en función del contenido. Ya, eso mucho bla bla, poca práctica. Y vamos acá, antes de finalizar. No. Acá yo vi. Acá. Si se dan cuenta, chiquillos, siempre está la palabra, ¿no es cierto?, el que usted tiene que sustituir, que están a su izquierda: luchar, discutir, competir, enfrentar, rivalizar. Y dentro de la misma justificación, ¿ya?, dentro de la misma justificación están los sinónimos de esa palabra. Luchar, combatió. Discutir, generó polémica. Competir, hubo una disputa. Enfrentar, se opuso. Rivalizar, desafío. Siempre hay una palabra que se llama, ¿no es cierto?, trío sinonímico, que está dentro de la misma justificación. Por lo tanto, cuando hablamos allí sobre el diario se ha desencadenado las plagas de Egipto, reinaba soberano el siglo XIX, o sea, reinaba soberano en el siglo XIX, pero en el siglo XX debió lidiar con la radio, el cine, la televisión. Últimamente, con Internet y su blogosfera y el auge de la telefonía, el diario sobrevivió. El diario es como un libro, uno de esos muertos que gozan de buena salud, no solo en actos de la vida social, o sea, no solo es actor de la vida social, y puede ser protagonista de ellas. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Porque si yo elimino lidiar, competir, o sea, el diario se disputó con la Internet, no, con la radio, con el cine y la televisión, ¿no es cierto?, un espacio en la sociedad, porque no generó polémica, porque en ningún momento combatió con el cine, una lucha, en ningún momento hubo una lucha, en ningún momento hubo un enfrentamiento, ni hubo un desafío entre uno y otro. Pero sí, ¿no es cierto?, como dice, se debió disputar su espacio. ¿Con quién? Con la radio, el cine y la televisión. Está dentro también, dentro de la justificación, está la respuesta, chicos. ¿Ya? Me entrega la información necesaria. Eso es lo que le quería mostrar, porque eso es una estrategia para que ustedes la vean. Y aquí, bueno, esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Y cuándo nos toca? El día lunes. Y para finalizar, en este caso, ¿qué nos vamos? ¿Qué es lo que anotaron allí en su cuadernito? Algo que pueden, ¿no es cierto?, rescatar para poder utilizar al momento de enfrentarse a esta prueba. Y con el vocabulario contextual, que son 13, recuerda, son 13 preguntas que solamente aluden a eso. Algo que no hayan escuchado en otras oportunidades. Los signos que dicen, ya, eso, sí, es muy importante, Renato, rescatar eso. Yo creo que una de las cosas que más adquirimos es el matiz
que puede tener la palabra dentro de un contexto. El contexto le ofrece el matiz a la palabra. Muy bien, Renato, se hace negativo, se hace positivo. Ya así se nos hace más fácil el poder descubrir cuál es la respuesta correcta. ¿Ya? Así que eso anótenlo. Una. Segunda estrategia, el poder, ustedes, ¿no es cierto? No les digo que se lo memoricen, porque es difícil memorizarse tantas palabras, pero sí memoria visual. Vayan anotándolo en un pequeño diccionario, en unos pequeños afiches, lo van adquiriendo y lo van registrando. Señora Dan, no se ría. Lo tengo cachadito. Ya, y para finalizar, chiquillos, les comento que el día viernes voy a liberar, porque ya están los planes, están listos, voy a liberar un Google Form, que son 15 preguntas de comprensión lectora, que ahí viene vocabulario más textos para que ustedes, ¿no es cierto?, vayan mecanizando, vayan, en este caso, acercándose a que tienen que tener un hábito lector por lo menos semanal. Y así se nos hace más fácil el poder entender, comprender el texto. El viernes se los voy a liberar, les voy a hablar por WhatsApp, se los voy a liberar y tienen 1 hora para contestarlo, nada más que eso. Así que atentos para que lo puedan contestar. Y por último, antes de ya tenemos que irnos, gente, llegue temprano, por favor. O sea, si dice a las 9:50, 9:55, entre. Pero no esté después, porque acá rato hay que estar ahí y retroceder en la información, y como que no pega estar retrocediendo la información, porque usted debió estar temprano. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta, duda? Chiquillos, No, profe. Profe, dígamelo. Dígamelo, Maite. ¿estas clases no quedan grabadas? Sí, porque después me acordé y dije, uy, verdad que tenía que grabar. Pero fue como después de 20 minutos. Pero sí, por lo menos lo que es lo medular quedó grabado. ¿Ya? Ah, ya, es que hubo un rato que se me fue el internet, así no, Sí, quedan que no grabadas. pude conectarme bien. Después de esta, los voy a subir a su canal del curso, al canal del curso. Le voy a subir la información. Ya, profe. ¿Ya? Y Gracias, profe. no hay problema, Maite. Y eso sería, pues, chiquillos. Juguemos la última, ¿o no? Antes de que se vayan. ¿Quieren jugar o no quieren jugar? Bueno, Ay, yo juego, ese ánimo me alimenta. Digo, me dan ganas de decir, pucha, quiero ser profesora por siempre. Ya, vamos a jugar. Otra vez les voy a mandar el código para que se vayan felices aprendiendo más palabritas. Voy a compartir aquí ahora en el mensajería. Ya, acabo de compartirlo. Pero, Benjamín, tiene que ser rápido. Si esto es rápido, no es lento. Tengo uno, ya, Tamara. ¿Qué más va a jugar? Bien, bien allí. Gracias por estar. Alanis, no la había saludado. Vicente, creo que tampoco le había saludado a usted. Al señor Baltasar, tampoco creo. Monse. Buena, bacán. Varios interesados en seguir jugando. Ya, es ahora. Aprieten, rápido, rápido, rápido. Que se nos acaba el tiempo. Ya. Vamos a estar a los freestyle. Estoy pasada freestyle, me encanta. Estoy pasada eso. Ya, ahora sí. 3, 2, 1. Ahora. Iniciar. 4, 3, 2, 1. Dele. Hay una música súper tétrica. Ah, la Monse, la lleva. 1890 puntos al toque. Sí, estoy jugando. Vamos, ustedes pueden. Vamos, Baltasar.
va en el tercer puesto. Bueno, Manuel, subiendo. Me tiene que enseñar a eso. Sí, amigo, es bacán porque para ti te sirve harto. Sí, pues, para fiestas, cosas así. Sí, exacto. Ya. Después me mandáis un Sí, audio. yo te enseño. A la Monse, rompiéndola. 2.750 puntos. Oye, basta, bien basta. Vamos bien, 2.720. Ahí. Ah, no, Adán, basta. Basta, Adán. Deja que la gente gane. Laurita, no, la Laura, 3.000. 3.500. Vamos, Baltasar, tú puedes. Nada es tan difícil. Te puse el nuevo tema, para que se motiven. A la Tania, rompiéndola igual. Quinto lugar. Baltasar, en cuarto lugar. La señora Tamara Galvez, de la nada aparece, asomando su nariz. Ah, no, Vicente Quintana, ya él no asomó la nariz, asomó el cuello completo. Laurita, 4.800, mira, más de 4.400 puntos. Todo un récord, tercer lugar. Bien ahí. Ay, necesito saber, ¿dónde veo? ¿Dónde veo? ¿Qué pasa, Martín? ¿No quiero jugar? Benjamín, vamos que se Voy a puede. desayunar, profe. En la ¿Ah? mañana. Voy a desayunar. Me debo ir. Ya, Martincito, vaya nomás, bebé. Ya. Chao, profe. Ya. Recuerde que siempre tiene... leyendo, Martín, la única manera, usted sabe, de llegar a ser maestro de maestros. Que le vaya bien, hijo. Ya. Me avisan cuando terminen. Profe, yo también me voy. ¿Quién se va? Yo, Adán. Pero Dan, usted llevaba casi 6.000 millones. ¿Qué segundo? Me ganó la Laura. Ah, ya, por eso, ya. Dile nomás, hijo, que le vaya ¿Alguien bien. te solo? ¿Ah? Ya. Chao, profe. Oiga, Dan, recuerde, palabras que no sepa, guárdela en un cuadernito. Sí. Busque su significado. Eso ayuda mucho para poder, ¿no es cierto?, tener un baúl de vocabulario. ¿Ya? Vaya nomás a tomar once. O sea, desayuno. Ya, ¿cómo vamos? Laura, ya terminó. Vicente. Y tenemos a los ganadores, ¿no? Ah, no, el Vicente a otro nivel, pasando a todo. Tenemos ganadores. Vamos a ver. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los ganadores? Vamos a finalizar. Oh, colapsó el internet, el computador, todo. Laura, Vicente Quintana en primer lugar, Laura y la señorita Maite. Felicitaciones. Ahí tienen, ¿no es cierto?, la mayoría donde se equivocaron, las preguntas, y la próxima semana, Vicente, todas buenas, una solamente mala. Y la señorita Laura, 3 malas y todas muy buenas. La Maite, 1, 2, 5, 4 malas más creo, 3, no, 5. Bien ahí, estamos bien, chiquillos. No estamos mal con estos jueguitos, vamos a avanzar bien. Ya. Muy bien, ahora me despido de ustedes. Disculpen por quitarle tiempo, pero es que es una cuestión que no sé, se nos va. Ya, chiquillos, cuídense harto. Nos vemos más rato en Chao, lectura. profe. O sea, lectura y... Chao, Profe, siga despidiéndolos porque así aprenden más palabras. ¡Chao! ¡Los quiero! Chao, profe. ¡Chao, Tamita! ¡Cuídense! Chao, profe. ¿A dónde me tengo que ir? Para salir de aquí. No, tenés que terminar de grabar. ¿Ya dónde? Ah, terminé de grabar. Sí.